Sean bienvenidos todos, todas y todes al Mochilazo. La voz del pueblo. Suele surgir pues bastante la pregunta de dónde o cuál es el origen de esta misma violencia. Entonces aprovecharía para preguntarle a Ángel si crees que la violencia de la mujer es culpa del hombre o del sistema capitalista y patriarcal. Vale, pues haría una precisión con respecto a la pregunta como tal y no es violencia de la mujer sino contra la mujer y también creería que se sale de esa culpabilidad que se busca o en el hombre o en el sistema capitalista y patriarcal, porque si nos remitimos, por ejemplo, a la historia misma, que es de donde se debería analizar todas estas cuestiones, y yo creo que no solamente el feminismo, la violencia contra la mujer, sino todo en términos generales, pues vamos a ver que el patriarcado empezó a condensarse antes del capitalismo, con otros tipos de sociedades que tenían en su base económica, en su sistema económico, un dominio de hombres y no de mujeres. En algún momento de la historia se cuenta, estos estudios de diferentes sociólogos y demás que traen a la memoria grandes, yo creo que revolucionarias como Clara Zetkin, como Alexandra Kollontai, como Isabel Larguía y demás, que nos dicen, bueno, hubo un momento en que la mujer estuvo en el centro de la producción, fue importante para la producción y en ella recaía pues la importancia de la subsistencia de la comunidad, que en ese momento todavía era una comunidad comunitaria, una comunidad primitiva, y todos y todas hacían las tareas para poder sobrevivir. Una vez se condensa la familia nuclear, en donde la primera propiedad privada es la del hogar, la de la casa, y la mujer de repente no, pero se ve encerrada en cuatro paredes, empieza un tipo de trato hacia la mujer que es diferenciado y que se venía cocinando, como les decía, en diferentes momentos de la historia. Creo que el capitalismo profundiza ahí sí visiblemente y notablemente el patriarcado, listo, pero el fin del capitalismo en sí mismo no significa el fin del patriarcado de manera espontánea. Por eso el patriarcado, aunque se hace más fuerte con el capitalismo, pues debería también tener un trato diferenciado. Con esto acabar diciendo un poco que no sé si se trata exactamente de buscar culpabilidades, creo que es más bien de entender la historia en sí misma y asimismo poder asumir el patriarcado como aquello que surge, ¿listo?, en un momento de la historia en donde la mujer pierde una importancia vital dentro del desarrollo económico y dentro de las decisiones sobre la economía que cada vez se vio más cerrada, listo, y que recayó en los hombres, mientras que las mujeres comenzaron a dedicarse a otras labores que no son reconocidas salarialmente hablando, ni siquiera reconocidas simbólicamente, sino que se suscriben al interior del hogar, que tienen que ver pues con todas estas labores del cuidado y demás. Lo dejaría por ahí. Listo, muchas gracias, Ángel. Este recuento histórico de las apreciaciones y diferenciaciones entre los sistemas que nos oprimen son esenciales, y en especial porque la lucha es de todas contra el patriarcado, de todas las mujeres, sin diferencia, evidenciando obviamente sí nuestros campos de acción y diferenciándolos un poco, pero siempre va a ser en contra de estas dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestros espacios alternos también. Y en ese mismo sentido, le preguntaría entonces a Andra si crees que existe una invisibilización de la violencia en contra de las mujeres trans. Sí, pues bueno, sí, si hacemos también como un recuento histórico respecto a ese tema desde un principio, bueno, más que todo desde inicios del siglo XX,
se trató de patologizar a las personas trans, de tratarlas además como delincuentes, porque por ejemplo en Colombia el mismo Estado antes de los años 80 contemplaba ser parte de la población LGBTI como un delito y también como una enfermedad. Ahorita ya no es legal, pero aún así sigue siendo legítimo dentro de algunas instituciones públicas como la policía, dentro de la misma sociedad, dentro de algunos grupos que pues luchan por derechos humanos, pero que muchas veces logran socavar, digamos, los derechos de otras poblaciones, ¿no? Y esta invisibilización, pues obviamente también, tras de que como que he tratado de invisibilizar la existencia de las personas trans, las vivencias de las personas trans. Por ejemplo, actualmente cuando una persona trans es asesinada, hasta los mismos medios de comunicación invisibilizan que es una persona trans, no reconocen su nombre identitario, no la llaman por su nombre, entonces como que ni después de la muerte somos reconocidas o reconocidos como personas trans, sino que somos como bueno, en caso de mujeres trans, hombres homosexuales, en caso de hombres trans, mujeres lesbianas, y además pues que se tiene allí un claro desconocimiento respecto a identidad de género y respecto a la orientación sexual, ¿no? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Y esto lleva claramente a una invisibilización que es, a la que apela la sociedad y asimismo es aplaudida por el mismo Estado. Y bueno, de hecho, ayer veía una publicación de unas feministas trans excluyentes que negaban que existía la transfobia, que también me parece un discurso súper peligroso. Decían que no era transfobia, sino homofobia, y pues además el llamarnos transfemeninos, hombres disfrazados de mujer y todo esto, claramente es una invisibilización hacia todo el tránsito, hacia todo el proceso y construcción de una persona trans. El desconocer su identidad de género, el desconocer sus nombres, sus pronombres, y como que este simple hecho también que muchas veces pasa dentro de la misma familia, que también allí se ve una invisibilización de las personas trans, como que hay familias que dicen, bueno, yo te respeto, no sé qué, pero no toman o no te llaman por tu nombre identitario y demás. Eso es invisibilizar también tu identidad. Y también de manera externa, en otros ámbitos sociales, ya sea en la educación, en lo laboral y demás, como que en el único lugar donde nos han querido visibilizar de cierta manera ha sido en el trabajo sexual, como que nos han marginalizado a esos espacios a muchas que no han tenido el acceso a la educación o a otro trabajo, las han marginalizado a estas situaciones que obviamente ponen aún más en riesgo sus vidas. Y es algo que no es de ahorita, no es de hace poco, sino que es de hace muchísimo tiempo. Listo. Muchas gracias, Sandra, por tus palabras, por visibilizar esta violencia que evidentemente pues sí se ha negado en muchos contextos, y sobre todo pues por compartirnos con tu voz directa todas las vivencias y conocimientos. También en el marco estudiantil, pues que tenemos a la voz de nuestra compañera Tatiana, me gustaría preguntarle si cree que los protocolos son las respuestas al acoso, al abuso y a las múltiples violencias que ya hemos mencionado en este espacio, que sufren las personas y las mujeres en especial en las IES. Una violencia pues basada en género que es consciente y sobre todo muy constante. Dale, gracias. Bueno, yo considero que los protocolos de atención y prevención a violencias basadas en género en las universidades, pues sí son una respuesta que se le da al abuso y al acoso al interior de las IES, pero sí creo que no es suficiente y no única pues táctica que tendríamos para dar respuesta a estas situaciones, ya que pues los protocolos tienen diferentes apartados. Generalmente tienen el tema de las violencias, tienen un apartado sobre la prevención y ya propiamente la ruta de atención y seguimiento a los casos. Entonces creo que pues si bien no todos los protocolos lo tienen, algunos lo contemplan, sí es importante hacer énfasis mucho en la prevención de los casos, porque no basta con atenderlos adecuadamente, que igual es un tema súper importante, pero no basta. Es necesario también generar pues estrategias que permitan justamente la prevención de las violencias al interior de las IES. Por eso creo que debe ser un tema completo el protocolo, como otras estrategias
estas estrategias pueden ser de tipo transversal a las clases, sí, que se puedan discutir los pero de la violencia, de los micromachismos, de la tipificación de las violencias y demás, se pueda discutir en las aulas de clase, que no sea un tema tabú, sino que sea un tema que se entienda como importante y que se pueda leer también desde los diferentes saberes de las distintas pues, carreras. También creo que se podría hacer a través de las cátedras de género, que algunas puedan ser optativas, otras que puedan ser de carácter obligatorio entre las mallas curriculares de los programas, pero estas también son formas de ir poniendo la discusión y hacerle frente a la violencia. También creo que se puede hacer pues generando espacios tanto formativos como reflexivos, también de sanación, que permitan también la deconstrucción de las prácticas que tenemos todas las personas, pues por las mismas construcciones sociales que se nos enseñan pues desde muy pequeños, pequeñas y pequeñas. En ese sentido, pues estos espacios reflexivos y formativos tienen que ir pues de la mano a las iniciativas, por ejemplo, también que sacan las colectivas feministas interior de las universidades o pues las diferentes personas piensan este tema. Entonces creo que también deben ser acciones articuladas entre las estudiantes, los estudiantes y la misma institución. Además, creo que es muy importante que las universidades tengan en cuenta que los profesionales, las profesionales, trabajadores, profesores y demás deban tener perspectiva de género incluso desde sus mismas cátedras o desde los mismos espacios de influencia que tengan pues como trabajadores, profesores, estudiantes o administrativos, tengan esta perspectiva, además de las personas que tratan los casos, ¿no?, de violencias que se del interior de las universidades, como en el caso sería como las trabajadoras sociales o las personas psicólogas de las instituciones, que tengan una perspectiva de género para evitar la revictimización en casos de abuso o de violencia contra las mujeres. También creo, para finalizar, que es importante que haya el presupuesto necesario para la implementación de estas estrategias y que siempre debe ser de la mano del estamento estudiantil, que se generen tanto las estrategias como incluso el diseño y la implementación del protocolo, porque también ha pasado universidades que ya está creado el protocolo y es que se hace a puertas cerradas, sin participación amplia de los estudiantes. Entonces creo que sí es fundamental también que todo el tiempo estemos parando y que las universidades abran esos espacios para construir de forma conjunta estas estrategias que junto con el protocolo son las que van a permitir darle frente al acoso y al abuso que sufren las mujeres en las universidades. Total, muy importante. Requerimos que en nuestros espacios siempre tengamos una atención integral y sobre todo pues un respaldo institucional, porque si bien nos organizamos, pues no vamos tampoco a quitarle la responsabilidad mismas a las universidades y demás instituciones. Para terminar entonces nuestro espacio, creo que es importante reconocer y reflexionar en torno a esta fecha pues tan especial que conmemoramos, que se conmemora por todo el movimiento feminista y a nivel internacional, que fue además decretado pues acá en nuestro país por primera vez en un espacio pues de articulación y de visibilización. Entonces pues me gustaría que alcemos nuestras voces y pensemos en qué podemos resaltar o qué podemos destacar en torno a esta fecha del 25N, así que le daría la palabra. Bueno, primero como agradeciéndoles el espacio, creo que es sumamente importante que se den estas charlas, además de que podamos cuestionarnos nosotras mismas qué entendemos por pues, cada una de las cuestiones tratadas aquí. Un poco remitiéndome a lo que decía Tatiana, evidentemente pues hay unas posturas diferentes frente a cómo se entiende el feminismo, la lucha feminista, quiénes pueden o no, entre comillas eso, porque a veces se dan como todo ese tipo de discusiones y quizás frente a eso pues radica mi reflexión y es como esa invitación a entendernos, listo, a escucharnos, a compartir esos espacios
en donde además, para mí particularmente, y esto quizás es una postura muy personal, pues los hombres son también, digamos, una piedra angular en esta construcción del feminismo en sí mismo, en donde pues nosotras queremos y luchamos por unas cosas que ellos son pues quienes las tienen también que cambiar y por lo tanto y en ese sentido haciendo como caso activo a las transformaciones sociales necesarias en todos los sentidos, pues la población en términos generales tiene que hacer parte de ella y tiene que abanderarse de ella. Entonces yo creo que el entendimiento y la lucha de nosotras dentro de este movimiento y la integración conceptual, teórica, revolucionaria de los hombres en esta lucha es sumamente importante. Y creería yo que este 25N, pues en las calles tendría que haber todo un estallido social, político, organizativo, popular, que nos demuestre esa necesidad de poder decir basta, de poder seguir construyendo a partir de unas maneras diferentes, pero entendiendo que en tanto no hayan unos cambios estructurales, unos cambios que muevan este sistema económico en el que nos encontramos y que nos ubique a nosotras en otra dimensión, por decirlo de alguna forma, en la importancia de toda la escala y demás, y que asimismo puedan darse esas transformaciones superestructurales en donde la cultura, la literatura, la ideología misma deje de invisibilizarnos y demás, pues es sumamente importante. Entonces, yo creo que dejaría por ahí un llamado a juntarnos, un llamado a escucharnos y a construir a partir de ahí. Muchísimas gracias. Bueno, pues también recojo lo que dicen mis compañeras. Es importante. Bueno, el 25N es un espacio de conmemoración y de resistencia ante la violencia machista contra las mujeres. Y más este año que ha habido un aumento significativo de violencia hacia la mujer, no solo a nivel nacional, sino en diferentes partes del mundo, ¿no? Y en un año en donde además no hemos podido mirarnos ni sentirnos como lo hacíamos antes, es importante seguir encontrándonos en las calles. Es importante seguir alzando nuestras voces y luchando en contra de este sistema económico, de este sistema patriarcal que sigue oprimiendo los cuerpos de todas las mujeres, ¿no? Y asimismo, pues siendo la violencia contra la mujer, que es lo que busca el 25N, también entender las realidades de todas las mujeres, que todas las mujeres tenemos realidades diferentes, sentires diferentes, actuares y vivencias diferentes, ¿no? También como, pues aún entendiendo que es importante el tema de las teorías y demás, también es necesario dejar de teorizar ciertas cosas y ver la realidad de otras mujeres que luchan día a día desde las calles, desde diferentes ámbitos que no son, digamos, privilegiados como otras puede que los tengamos, ¿no? Entonces, como entender estas realidades y sentirlas en las carnes es súper necesario, y más en un espacio o en un país en donde esta violencia, este avance de la violencia machista ha tratado de carcomer y de llevarse a muchas compañeras. Es importante unirnos, es importante que esta sororidad de la que siempre hemos hablado se materialice y sea realidad y proteja y defienda los derechos de todas las mujeres desde sus diferencias y desde nuestras diversidades y diferencias nuevamente. Para finalizar, pues insistir en agradecerles por haber participado en este espacio, por habernos compartido todos sus saberes, vivencias, sentires y en especial pues por todavía seguir haciendo este llamado tan importante a organizarnos y alzar la voz en las calles.
para materializar este estallido feminista nacional que, como se ha proclamado en las consignas, va a ser por la memoria de todas nuestras compañeras que han sido violentadas este año, en especial porque, como decía Andra, pues los números se han incrementado de maneras escandalosas y vamos a reivindicar esto, vamos a hacer memoria y sobre todo pues vamos a luchar por nuestra libertad y dignidad en las calles. Entonces, agradecerles por facilitar estos espacios formativos, reflexivos, por sus llamados y por compartirnos todas estas vivencias que siempre acolpamos y sobre todo por los conocimientos que hemos adquirido a partir de estas luchas. Entonces, pues vamos a las calles de nuevo, insistir, en contra de esta violencia machista que, como dijimos desde un principio, ha sido otra pandemia que sufrimos las mujeres y que se ha quedado en el olvido y la impunidad. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Esto es una cápsula realizada por La Mochila, donde cabemos todos. Tenemos como intención construir pensamiento crítico de las realidades y problemáticas que aqueja a la sociedad. Bajamos en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco.